Que el bien y la misericordia, las bendiciones de Dios sean sobre tu vida y los tuyos. El devocional de hoy lo titulamos Del infierno al paraíso. La escritura que tomamos está registrada por Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43. Les leo la escritura. Llevaban también con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Preguntas que podemos formular derivadas de esta narración de la Escritura sobre los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo cuando es llevado al monte de la Calavera, al lugar para su sacrificio en la cruz. Nos recordamos que dice la palabra que a Jesús lo crucificaron entre dos ladrones, dos personas que habían cometido delitos. No solo habían robado cosas de poco valor, si estaban crucificados y condenados a la muerte, era por delitos muy graves. Pregunta: ¿qué pensamientos habrían pasado por la mente de estos dos personajes que por sus delitos fueron condenados a la muerte? ¿Qué pensarían ellos mientras subían al monte del Calvario para ser también crucificados y posteriormente se les diera la muerte como condena emitida por la justicia romana? Segunda pregunta: ¿qué nos revelan del carácter y la misión de Jesús sus palabras cuando dice en el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? La tercera pregunta: ¿por qué el rechazo hacia Jesús de parte de la multitud y de las autoridades, sus acusaciones y las burlas de los gobernantes, de los judíos y de los soldados romanos? Como dice el versículo 35 y 36. ¿Hasta qué punto tenían razón esta gente, tanto las autoridades judías así como las romanas, para tratar de esa manera a Jesús? Y la cuarta pregunta que nos formulamos es: ¿qué contraste podemos notar entre las actitudes de los dos ladrones respecto a la actitud de Jesús hacia ellos? La primera pregunta, encontramos respuesta en esta palabra. ¿Qué pensamientos habrían experimentado aquellos dos ladrones mientras subían a aquel monte donde posteriormente iban a ser asesinados? Sin duda que por ellos pasaba remordimientos por una vida malgastada. También desesperación frente a la muerte, porque ellos sabían que a eso iban. Otro de los pensamientos, de las experiencias en la mente, en los sentimientos y emociones de estos dos ladrones, es rencor contra los romanos, por supuesto, y un terror ante la agonía que les esperaba, porque ellos ya sabían lo que significaba ser crucificado, ser golpeados, torturados antes de que les dieran muerte. La segunda pregunta: ¿qué nos revela el carácter de Cristo y su misión ante sus palabras de perdón? Cuando Él dice:
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nos revela su perfecto amor, en contraste con uno de los dos delincuentes que estaba a la par de Jesús. Jesús no estaba ahí murmurando, sino diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También encontramos respuesta a esa pregunta. ¿Qué nos revela del carácter de Jesús esa petición que hizo al Padre? Además de su amor, nos revelan que Él no vino para condenar, sino que Él vino para salvar. Él estaba siendo condenado sin ser culpable por nosotros, los culpables y los que fuimos y somos dignos de condenación. Pero Él estaba allí en nuestro lugar. También encontramos la respuesta a la pregunta, ¿por qué el rechazo hacia Jesús de parte de la gente, la multitud, los gobernantes judíos y romanos? Tenían la razón ellos para hacer lo que hicieron con Cristo Jesús. La actitud de esta gente de rechazar a Jesús y de maltratarlo, de injuriarlo, es porque ellos estaban espiritualmente engañados, ciegos. ¿Cuánta gente también hoy vive engañada con su actitud hacia Jesús? Lo ven sencillamente como un personaje religioso más. Así la multitud, el pueblo, las autoridades judías y romanas miraron a Jesús. Ellos esperaban a otro Mesías. Ellos no comprendieron por la dureza de su corazón, por el engaño religioso en el que vivían. No entendieron que aquella persona que estaban condenando, que estaban hiriendo, maltratando con profundo rencor, era el Salvador de sus vidas, era el Salvador del mundo. ¿Tenían razón de hacer eso? Por supuesto que no la tenían. Estaban completamente ciegos, sordos, paralíticos, inválidos espiritualmente. Pero Jesús les mostró aún en esas circunstancias su grande amor. En ningún momento Jesús les reclamó que hacían tanto vejamen, crueldad contra un inocente. Es que, aunque Él fue inocente, pero Él estaba muriendo por nosotros, los culpables, así como aquellos mismos que lo crucificaban, que lo torturaron y que finalmente lo mataron. Luego llegamos a la pregunta, ¿qué contraste se nota entre las actitudes de los dos ladrones con respecto de la actitud de Jesús hacia ellos? En primer lugar, uno de ellos, lleno de arrogancia, de dureza, que solo quería salvarse, al final perdió su vida. No solo su dimensión física, perdió la vida eterna, porque rechazó al Salvador del mundo. Luego vemos al otro ladrón. Este se reconoció como culpable, reconoció sus delitos. Le dijo al ladrón, ni viéndote tú en esta circunstancia, tú sabes que somos culpables. Nosotros nos merecemos esto, dice este hombre. Mas hablando de Jesús, no hizo ningún mal. Entonces vemos la diferencia entre la actitud de este otro hombre. Reconoce que estaba allí por mérito a su vida de delito, a su vida de rebelión, pero también él está confesando sus pecados. Y eso es importante. La palabra dice en el libro de Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mientras aquel ladrón que aún estando en sus últimos minutos de vida persistió en manifestar aquella dureza de su corazón tan profunda, rencor, amargura que había dejado crecer en su interior contra la sociedad misma, contra la vida, así como hoy tanta gente, él no reconoció sus errores. Pero este otro sí lo hizo. Y creo que esta es una enseñanza para tu vida, es una lección que todos debemos aprender. Si tú estás ahora recibiendo esta palabra, quiero decirte que Jesús también está preparado para darte la vida eterna que le dio a aquel hombre que estaba ante el precipicio del infierno, pero él logró pasar
del infierno al paraíso, porque tomó la decisión correcta, porque con su actitud de reconocer su maldad y de confesarla, también le hizo a Jesús la petición más importante que tú le puedes hacer al Salvador del mundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no solamente está reconociendo su maldad, sus pecados, también está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Santo de los santos, pero además lo reconoce como el Rey de su vida porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras aquella multitud y aún los gobernantes, los líderes religiosos de Israel no quisieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el Rey de sus vidas, el Rey que venía para salvarles, no del imperio romano, sino del infierno eterno. Este ladrón se arrepintió y lo reconoció como el Señor, el Salvador y el Rey de su alma. ¿Y qué obtuvo este hombre? Obtuvo lo que ya hemos dicho. Pasar del infierno, de la condenación eterna, al paraíso. Dice el versículo 40 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este arrepentimiento que experimentó este hombre, reconocer y confesar sus pecados, su rebelión contra Dios ante Jesús, lo trasladó de inmediato al paraíso. No tienes tú que esperar encontrarte en los últimos minutos de tu vida terrenal para reconocer que necesitas al Salvador del mundo, de la vida, para que llegues a estar con Él. Este es el momento que lo hagas. Jesús no le dice, sí, muchacho, yo te perdono y allá te espero en la eternidad. Jesús le declara diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque para Dios la única oportunidad que tú tienes es hoy. La palabra ya nos advierte que no nos atengamos al mañana. No pospongas tú la decisión más importante de la vida y de la historia de todo individuo. Aprovechar la única oportunidad que Dios nos da para creer en su Hijo Jesucristo, para reconocer ante Él nuestros pecados e invocarlo como nuestro Salvador para ir con Él al paraíso. Te animo a que tú hagas lo que aquel hombre hizo, reconocer su maldad, su pecado, su vida de error y recibir a Jesucristo como el Salvador de tu alma. Terminamos orando. Señor Jesucristo, maravillosa historia que nos permites conocer, aún Señor, en esos momentos de tu agonía, de tanta crueldad que se cometió contra ti. Gracias Señor por las lecciones maravillosas que encontramos, más que lecciones, verdades y decisiones que tenemos que tomar frente a ti. Reconocer que somos pecadores, reconocer, Señor, que tú eres justo, que no mereciste estar en aquel lugar, en la cruz, y ser asesinado, pero que lo hiciste por amor, porque también no había otra opción para nuestras vidas. Y quien te recibe a ti, Señor, logra lo que aquel malhechor logró, pasar a vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor. En tu nombre creemos como nuestro Salvador y nuestro Señor, y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias,
Formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.